en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y hoy vamos a hablar sobre este tema. Hoy vamos a enseñar cuál es la verdadera cruz de Cristo. Tiene un signo de interrogación. ¿Cuál es la verdadera cruz de Cristo? Vamos a enseñar hoy bajo este tema, hermano. ¿Cuál es la verdadera cruz de Cristo? Lo repito. Ustedes no sabemos cuál es la verdadera cruz de Cristo. Usted le pregunta a un cristiano, no al mundo. Si usted le pregunta a una gente del mundo, el mundo le va a presentar lo que la Iglesia Católica le ha presentado siempre a uno, con sus enseñanzas de ellos, que la fe cristiana se basa a través de esa cruz. Pero eso no es cierto, porque la fe cristiana no se puede basar a través de algo que era maldito y que Jesucristo mismo redimió el pueblo judío. Dice la palabra de Dios, crucificado en el mismo madero, llevando con su muerte, dice, con su muerte de cruzar, clavando la enemistad de los decretos, de los mandamientos, y aboliéndola en su carne, clavándola y llevándola a la cruz, a la muerte, dice la palabra de Dios. Dice la Escritura. Ahora, si usted le pregunta a una persona de que no es cristiana, que no es de la fe de Cristo Jesús, le va a decir que la cruz es el fundamento de la fe cristiana. Y eso no es cierto. La cruz es una idolatría, y además que ser un ídolo también es algo que dijo Dios que era maldito todo el que era colgado en un madero. Y cuando usted tiene eso en la congregación, usted tiene una maldición en la congregación. Cuando usted tiene eso en su casa, usted tiene una maldición en su casa también. Porque el cristiano no puede tener ningún ídolo, ningún símbolo de ídolo. El cristiano no puede usar el símbolo de ídolo. Entonces, ¿qué diferencia tendremos, hermanos míos, de la iglesia católica? Si no tendremos diferencia, pero Dios quiere una distinción. Dios quiere que haya una diferencia entre la iglesia, entre la iglesia de Cristo y las iglesias que no son de Cristo. Entonces, si siguen con la misma idolatría como donde lo sacó Cristo, porque entonces ponen, como he dicho la otra vez, esto no es para ponerlo bravo, esto es para quitar esa imagen de ellos, si lo queremos hacer, si queremos obedecer a Dios. Y lo voy a mostrar por las Escrituras. Que es lo que Dios quiera, no lo que usted quiera, no lo que yo quiera, siempre lo he dicho. Es lo que Dios diga. Aquí el jefe de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y hoy vamos a demostrarlo, gloria a Dios, para siempre. Mire lo que es. Si Dios no está llamando a nosotros que abandonemos toda esa idolatría, porque yo he visto muchas de las congregaciones tienen esa misma cruz, con una oveja dibujada, o con un león dibujado, o sin el león, o sin la oveja, pero tiene una cruz. Ahora, ¿qué eso simboliza eso? ¿Qué eso simboliza? Simboliza algo, ese animalito, esa oveja, porque Dios dice que Jesucristo fue un cordero de Dios y fue llevado como oveja sin matadero. Ahora nosotros vamos, porque el Señor nos está mostrando con las cosas que nosotros vemos para que comprendamos las cosas espirituales, nos vamos a quedar en las cosas terrenales. Entonces vamos a poner la congelación, porque eso significa algo, una imagen de una ovejita, o una imagen de un león, porque dice la Escritura que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Ya por eso vamos a coger la imagen del león para poner la congelación, para adorar al león, a ese león, a esa imagen de ese león. Esa es mi pregunta a la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto, iglesia de Cristo? ¿Cómo tú le llamarías esto, iglesia de Cristo y de Dios? Entonces, idolatría, iglesia de Dios y de Cristo. Y Dios no quiere idolatría en nuestras vidas. Si Dios nos llamó a una vida santa, a una vida para el Señor, apartado de lo que se llama ídolo, todo lo que se llama ídolo. Entonces, ¿por qué están idolatrando ellos? ¿Por qué ellos están con los mismos ídolos como la iglesia católica? ¿Por qué la iglesia cristiana sigue con esa idolatría? Porque no ha entendido nada lo que están dirigiendo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos que ya debían ser maestros, pero son niños inexpertos, infructuosos en la palabra de Dios. Dice maestro de niños, dice la palabra de Dios. Y dice guía de los indoctos. ¿Sabe cuáles son los indoctos? Que hablan en la carta de Pedro, que dice en la segunda de Pedro 3. Los indoctos que tuercen las Escrituras son los que tuercen la palabra de Dios. Los indoctos son los que no se conforman con la sana doctrina de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que el Evangelio, que es el reino de Dios, que Jesucristo lo dijo, Juan el Bautista también lo dijo, que fue preparar el camino del Señor como Elías, con el espíritu de Elías.
Gloria a Dios, santo Dios, bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios, gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Con el espíritu de Elías, que vino a preparar el camino del Señor, decía: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Jesucristo dijo: el reino de los cielos no es como ustedes van a decir que se va a ver, como ustedes decirlo, míralo aquí, míralo allí. No es el reino del cielo. El reino de los cielos, el reino de los cielos no es así, porque dijo Jesucristo: de cierto os digo que el reino de los cielos ya está entre vosotros. Y aquí vamos a conversar en el nombre de Cristo de eso. El reino de los cielos no es imagen. El reino de los cielos es el evangelio. El reino de los cielos es el evangelio manifestado a los hombres, hecho carne en Jesucristo mismo, y revelado para la salvación y vida eterna nuestra. No para idolatrarnos. Cuando el Señor dice que Él es el león de la tribu de Judá, no voy a poner un león aquí en la congregación, dándole, o sea, siguiendo al Señor a través de esa imagen, porque ya me estoy idolatrando con ese león. Con esa imagen, ese león, esa imagen de ese león, de ese animal, lo va a demostrar que eso también es idolatría. Y vamos a comenzar aquí con el ejemplo de Romanos capítulo 1, versículo 24 hasta el 25, dice así: por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que Dios lo entregó. Dice que Dios lo entregó. Cuando usted no quiere salirse de la idolatría, la iglesia está llamando, Dios está llamando a su iglesia a que venga y se salga de esa idolatría pagana y venga y siga a Jesucristo, la sangre de Cristo Jesús, por la fe del Hijo de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia, y a la concupiscencia, o sea, a la inmundicia, a la concupiscencia, a los apetitos deshonestos de la carne. Lo entregó Dios, dice la palabra de Dios. De modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. O sea que deshonraron su propio cuerpo entre sí porque no tuvieron en cuenta en servir a Dios. ¿Qué hicieron entonces? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, que cambiar la verdad de Dios dice, por la mentira, dice, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que dice la Escritura aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué se especifica en el libro de Romanos? En el libro de Romanos especifica aquí claramente que dice el apóstol Pablo que Dios tuvo que entregar a aquellos hombres, a aquellas personas, los tuvo que entregar. O sea, Dios lo dejó que siguieran el camino que ellos querían, el camino de blasfemar, el camino de adorar ídolos. Dice que le dieron honra y de honra y culto a las criaturas, ¿ves? Antes que a Dios, o sea, a las criaturas, quiere decir a cualquier animal que ellos querían adorar como Dios. Cualquier animal que ellos querían tenerlo como un Dios, como un ídolo, ellos le dieron homenaje, le dieron honra antes que a Dios, reconocieron a ese ídolo como que si fuera Dios y no es Dios. ¿Y por qué yo pongo este ejemplo para la iglesia de Cristo, lo que estoy enseñando ahora? Porque yo quiero enseñar yo quiero que me contesten cuál es la verdadera cruz de Cristo. Por eso yo estoy cogiendo este ejemplo. Si la cruz de Cristo significa ese pedazo de madera en forma de cruz, entonces nosotros estamos idolatrados, estamos mal, porque entonces estamos siguiendo la idolatría. Entonces estamos haciendo como esto, que dice la palabra de Dios que lo cual Dios lo entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, porque ellos de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, o sea, que su cuerpo no lo presentaban para honra de Dios, sino para deshonra, para deleite del pecado, para darle culto a las criaturas antes que al Creador. Amén. Entonces, ¿cómo yo voy a tener aquí? Porque diga el Señor dijo que Jesús es el león de la tribu de Judá. Ahora yo tengo un león aquí con la cruz. ¿Qué es eso? Dos ídolos. El león es otro ídolo, porque ya yo he entendido mal. Ya yo creo que ese que es el león que me está hablando. Pero me está hablando con lo que yo conozco, para el nombre de Dios, para las cosas que yo veo, para que yo entienda lo espiritual. Cuando dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, lo pone como la cabeza, como el jefe de familia de la tribu de Judá. Amén. ¿Ve? No para que yo tenga una imagen de un león aquí, con una imagen de una cruz pintado juntos. ¿Ve? Porque esto es una idolatría. Entonces Dios me está llamando y yo no quiero esto en la congregación. Y si yo dice la palabra de Dios, que si yo no vengo ahora mismo y dejo estas cosas, dice la palabra de Dios, va a pasar ahí lo que dice Romanos
Romanos capítulo 1, versículo 24 hasta el 25, que Dios va a entregar a la iglesia. Si eso es lo que la iglesia quiere, Dios la va a entregar también. ¿A qué? Como entregó a aquellos, a las pasiones de ellos, a las concupiscencias de su corazón, a toda la inmundicia de ellos. Así Dios va a entregar a la iglesia. Si la iglesia no deja esa idolatría, dice el Señor, por su palabra. Amén. La va a dejar. Si la iglesia no oye y sigue con ellos, la va a dejar que siga con la idolatría, con la inmundicia en su corazón. Y por eso he cogido esto como ejemplo y he arrancado con este ejemplo para que nosotros hoy vamos a ver, y nosotros hoy nos vamos a dar cuenta cuál es la cruz de Cristo. ¿Cuál es la verdadera cruz de Cristo? La palabra lo va a decir, las escrituras, porque la prueba está en las escrituras. Y aquí vamos a buscar la prueba en las escrituras. Entonces, cuando usted no quiere, y Dios nos está llamando a nosotros que no tengamos esos ídolos, ni una oveja ni que pintada, porque cuando dice la palabra de Dios, lo repito, Jesucristo dice la palabra de Dios que fue llevado como oveja hacia el matadero y no abrió su boca. Como nosotros llevamos las ovejas o cualquier animal y no abre su boca, pero como las ovejas es un animal manso, Dios lo puso como ejemplo. ¿Ves? Porque Jesucristo había mansedumbre. ¿Ves? Las ovejas es un animal manso. ¿Ves? Pero no con esto que yo me voy a quedar y voy a poner mis ojos y voy a poner mi fe y mis ojos en una oveja ahora y ponerla y presentarla a la iglesia aquí, en la congregación, como una imagen. Porque la palabra de Dios dice la palabra de Dios que aquellos Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de su corazón. ¿Por qué? Porque ellos deshonraron su propio cuerpo, o sea, no sirviendo a Dios, sino que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Ves? La idolatría significa mentira, significa inmundicia, contaminación. Eso significa la idolatría. Y tenemos que apartarnos de esas cosas. Eso fue lo que le mandó Dios a los gentiles. Lo principal que Dios mandó a los gentiles fue que se apartaran de la idolatría. El primer mandamiento a los gentiles fue: apártense de la idolatría. Porque Dios sabía que ese era el pan de cada día de nosotros. La voz se nos dio para siempre. Los que se convirtieron a Dios, los gentiles que se convirtieron a Dios, tienen que apartarse de la idolatría inmediatamente. Ese era el mandato del Espíritu Santo inmediatamente. No pueden servir a dos señores. No pueden servir sirviendo la idolatría y creyendo en Dios. Tenían que renunciar a uno. Amén, gloria a Dios. Y si no renunciaban, entonces Dios lo entregaba. Así hace Dios. Cuando usted no quiere renunciar, entonces Dios lo entrega. ¿Lo entrega a dónde? Al pecado. Lo deja, quiere decir, lo deja que usted coja su propio camino. Lo entrega que usted coja su propia mente carnal, hinchada, inflada, su mente carnal, hinchada, inflada como un globo. Y Dios lo entrega y lo deja. Porque Dios no lo puede obligar a usted ni a nadie. Dios no obliga a nadie. Amén. Si Dios no lo dejara, tendría que obligarlo. Y como Él no lo obliga, lo deja. Eso es lo que usted quiere, entonces lo deja. Entonces, si la iglesia no quiere oír ahora, si la iglesia quiere seguir con la idolatría en la congregación o en su casa, donde quiera ella quiere tenerlo, bueno, pues entonces el Señor dijo que lo va a entregar. Simple. Porque estos que dicen Romanos 1:24 hasta el 25, no eran mejores que nosotros. Viles pecadores como nosotros. ¿Ves? Amén. Bueno, entonces ¿usted cree que si Él lo entregó a aquellos, no me va a entregar a mí? Me va a entregar a mí. Si yo quiero seguir con la idolatría y creyendo y siguiendo una fe falsa, una fe postiza, fundada en la idolatría, Dios me va a dejar. ¿Tú lo que quieres es inmundicia? Te dejo. Tú quieres seguir por tu propia concupiscencia, tu corazón, por tu propia concupiscencia. Tú quieres dejarte llevar por tus propios deseos carnales, tus apetitos deshonestos y deshonrosos de la carne. Te dejo, Dios mío. Amén, amén. Te dejo, está bien. Y hoy entonces el Señor dijo: búscame hoy, Romano, comiénzame con Romano 1:24 hasta 25. Y dile a la iglesia, como dice aquí. No es que yo estoy profetizando ni estoy diciendo cosas fuera de aquí. Que si ellos no oyen mi voz ahora, si ellos no escuchan mi voz y abandonan la idolatría que tienen con esa idolatría, de esa cruz y esas imágenes que ellos tienen así, que yo lo voy a entregar a ellos también como entregué a aquellos, a la inmundicia, si eso es lo que ellos quieren. Pero usted sabe ya que cuando Dios lo entrega y lo deja que usted coja la inmundicia, usted sabe cuál es el camino de esa inmundicia, la paga de esa inmundicia, usted sabe cuál es la recompensa de esa inmundicia. Eso lo sabe usted, lo sabemos nosotros. Amén. Por eso que este programa, esto no es para discutir, es para obedecer lo que diga aquí. Aquí, como yo le digo a la esposa mía, yo estoy dispuesto a que quien sea que venga, o sea, cristiano, porque una gente del mundo no va a venir a ser, que venga a molestarme por las escrituras, yo soy un libro abierto.
Eso es lo que un libro abierto, ¿eh? Un libro abierto siempre está abierto para todo el público. Claro, amén. Así yo soy un libro abierto para todo el público. Un cristiano, un hermano, una hermana, no importa quién sea, no importa género. Un siervo de Cristo, es un siervo de Dios. Que venga y me diga con las escrituras, amonestarme algo que yo estoy diciendo, que yo estoy hablando, que yo estoy enseñando, que no va contra la, que no está en la palabra. Yo soy un libro abierto para escucharle. Porque esa es la prueba, tiene que presentarme la prueba con las escrituras. Porque yo no escucho a nadie porque yo pienso. No vale aquí, jodido. Aquí no vale mi pensamiento, ni mis emociones tampoco. Yo siempre le pido a Dios Amén. que cuando yo voy a pararme aquí, antes de yo pararme aquí, yo le pido al Señor que me haga como Zacarías en el templo. Que me mudezca si yo voy a hablar palabras mías. Que salga yo mudo de esta habitación, como Zacarías salió del templo, Señor. Mudo. Santo Dios para siempre. Si voy a hablar mis palabras mías, o voy a hablar mis emociones, quiero salir mudo de esta habitación. No, que tú me pongas mudo ahora mismo, si son palabras mías que yo voy a hablar. Porque estas son palabras de Dios, no se puede jugar, esto no son juguetes. Gloria a Jesús para siempre. Entonces vemos que Dios lo entregó, así Dios nos va hacia nosotros. Ahora mire lo que es, para que usted vea lo que es lo que usted, quiero poner este ejemplo, hermano. El rey Ezequías tuvo que destruir, hermano. Tuvo que destruir lo que yo había mandado a construir. ¿Y qué fue lo que el rey Ezequías destruyó? La serpiente de bronce que Jehová mandó a construir. ¿Para qué? Para que cuando Dios le mandó la mortandad, la plaga a Israel, las pestilencias a Israel, esa serpiente la mandó Dios construir. ¿Para qué? Para que le dijo Dios a Moisés que le hiciera. ¿Para qué? Para que el pueblo, cuando la mirara, o sea, cuando el pueblo estuviera ocultando huellas, entonces el pueblo fuera librado de toda cosa mala. Amén. Pero ¿qué pasa? Esa serpiente de bronce, como nosotros sabemos, que Dios mandó a Moisés que la construyera. Entonces vamos a decir que cuando los hijos de Israel se acercaban a ella y tenían contacto con esa serpiente, vamos a decir que la serpiente de bronce era la que tenía el poder. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tendré yo que tener una serpiente de bronce aquí también? En mi casa, porque entonces la serpiente de bronce. Entonces, ¿tendré yo que tener una serpiente de bronce porque también tiene poder? Era la serpiente de bronce que tenía el poder, era el poder que se manifestaba, era el poder de la serpiente de bronce. No, el poder de Dios, pero que Dios nos muestra a nosotros, que Dios nos habla a nosotros, que Dios se puede manifestar, el poder de Dios se puede manifestar en lo que Él quiera, lo que Él le plazca. Aleluya. Amén. Porque para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible, todas las cosas para Dios son posibles, dice las Escrituras. Y aquí el rey Ezequías vio algo, una visión. Vio algo que mostró el Espíritu Santo. Que el pueblo estaba idolatrado ya con esta. Ve lo que estoy diciendo. Cuidado, porque al no entender, ya no estaban entendiendo, ya se estaban yendo por la idolatría. Ya estaban rindiendo el culto a esta serpiente antes que el Creador. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Santo Dios para siempre. Bendito sea Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios que le permitió al rey Ezequías que destruyera, es la palabra de Dios, destruyera la serpiente de bronce? Para que el pueblo judío no siguiera creyendo, poniendo su fe en la idolatría, sino en el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y hoy Dios quiere que esta serpiente de bronce salga de la iglesia de Cristo Jesús. Santo. Salga esa idolatría de la iglesia de Cristo Jesús. Porque esa serpiente de bronce hoy está haciendo tropezar al cuerpo de Cristo. Esa serpiente de bronce hoy, gloria a Dios para siempre, es el Señor, por su palabra, es la que está haciendo tropezar a su iglesia hoy. Santo Dios. Amén. Gloria a Dios. Y hoy la iglesia tiene que sacarla hoy hay que romper esa serpiente de bronce en el nombre de Jesús. Sacar esta idolatría, sacar esa idolatría de oveja, esa idolatría de cruz, esa idolatría de león. Porque le estamos rindiendo culto a la criatura ante el Creador. Alabado sea el nombre de Dios. No se le puede rendir culto a la criatura, sino al Creador, por medio de la criatura, el Creador. Amén. Santo Dios, para siempre. Voy a poner aquí, en Segunda de Reyes. Vamos a meterlo por las pruebas, capítulo 18, versículo 4. Santo Dios dice así. Él, que es el rey Ezequías, es él. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había
Oiga, le hizo pedazo a la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Para distinguirse cuál es que está rompiendo. Dice, porque hasta entonces lo que quedaban, oiga, hasta entonces dice la palabra lo que quedaban, ¿de cuál? Dice, los hijos de Israel está hablando, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Dice Cornelio, porque hasta entonces lo que quedaba, dice, incienso los hijos de Israel, y llamaron Neután, que quiere decir bronce. O sea, Cosa de bronce. Un material bronce, sí, cosa de bronce. Cosa de bronce. Oiga, hasta un nombre, hasta el nombre ellos ya le estaban poniendo. Y quiere decir que ellos estaban ya adorando. Oiga aquí, ¿por qué Dios la manda a destruir? Porque ya ellos están adorando adorando a la serpiente de bronce. Dice, incienso, o sea, los hijos de Israel están ofreciendo incienso a la serpiente de bronce al Creador. Santo Dios para siempre. Entonces Ezequías, lleno del Espíritu Santo de Dios, vio el trompieto y lo quitó del medio. No solamente esa serpiente, los otros ídolos que habían puesto, que habían hecho los los paganos, fueron también destruidos. Y la serpiente que la hizo Dios, Moisés mandó Dios, claro, Moisés la hizo, pero fue por orden de Dios. Esa también tuvo que destruir porque Israel, ya los hijos de Israel ya estaban dándole incienso, ya estaban idolatrados, ya los hijos de Israel ya ellos estaban pensando que esa serpiente de bronce, ese ídolo de bronce, tenía poder, tenía imagen, tenía poder, pero no tenía poder, el poder lo tenía el Señor. Y hoy Dios quiere que nosotros saquemos este ídolo de la iglesia de Cristo Jesús para siempre. Esto no es para ponernos bravos, es la escritura que está en la prueba. Hoy Dios quiere que nosotros estudiamos este ídolo, y ese ídolo tiene que salir del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Porque nosotros tenemos que saber, hoy voy a distinguir lo que es la cruz de madera, que es la que se dice, la que dice el apóstol Pablo, que todo lo que era colgado ahí, que ese lugar no es como dicen los cristianos, Calvario. Dejen esta palabra también. No, porque hay que decírselo. Es que tenemos que dejar esas cosas. Porque si no, vamos a seguir en el mismo círculo del pecado. Vamos a seguir en la misma esclavitud del pecado y no vamos a ser nunca libertados. Porque Jesús dijo que el que libertará será libre, pero Jesucristo puso una condición para libertarme. Si no, yo no voy a ser libre nunca. Dice Jesucristo, si permaneceré en mi palabra, verdaderamente seréis mi discípulo. Mi discípulo quiere decir seguidores de Cristo o cristianos. Amén. Si permaneceré en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre. Amén, gloria a Dios. Y hoy Dios nos está llamando a esta verdad. Hoy Dios nos está mostrando esta verdad. Hoy Dios nos está llamando a esta verdad. Y hoy hoy Dios nos quiere mostrar a nosotros. Hoy quiero mostrar a usted lo que significa la cruz que cargó este hombre, Simón, del Cirene, como dijo la semana pasada, que le dijeron a él que la cargara porque Jesús no podía. Esa no es la cruz de Cristo, que dice el apóstol Pablo. Ahora entendemos. Amén. Tenemos que distinguir cuál es de la cruz del madero, del pedazo de palo, a la cruz de Cristo, que es el evangelio de Cristo Jesús y la sangre de Cristo Jesús es la cruz de Cristo. Lo podemos traer por ejemplo, ¿verdad? La sangre de Cristo Jesús, que es el que costó el precio de la salvación, fue la sangre de Cristo. Y la palabra del evangelio de Cristo Jesús es la cruz de Cristo. Amén. Santo Dios. Vamos a ver si hoy sacamos esta serpiente de aquí. Amén. Si hoy destruimos esta serpiente de bronce en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver si lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Si estamos dispuestos en nuestros corazones, Dios nos va a ayudar a hacerlo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Oigan, hoy quiero enseñarles la cruz de Cristo en el madero. A la cruz que habla Pablo de Cristo no es la misma cruz. Entonces, los que están dirigiendo no han entendido nada. Porque si nosotros no podemos reflexionar, hermanos, es que si nosotros no podemos reflexionar, entonces decimos nosotros, pero ven acá. Pero nosotros estamos haciendo lo mismo que los católicos, porque tenemos la misma idolatría. Lo único que no le tenemos al crucifijo de yeso y de bronce, a Jesucristo pintado y a Jesucristo pintado, porque a Cristo no lo ha visto nadie, son imaginaciones del hombre. Ni a Dios jamás tampoco lo ha visto nadie. Si a Cristo lo vieron, sí, en el siglo I. Lo vieron los primeros judíos, los judíos que estaban en el siglo I, pero ya han pasado casi 2000 años, ya no hay nadie que pueda identificar cómo es Jesús. Ya hacemos retrato hablado ahora mismo. Si hubiera lo mismo ahora mismo,
yo le dijera a él, dime, tú que estuviste vivo en ese tiempo, sí, tú viste el maestro, sí, ¿cómo el maestro? Vámonos cuando un especialista que haga, uno que hace el retrato hablado para que más un retrato hablado. Entonces ya tiene una certeza, ya no está imaginando. El hombre tiene en la imagen, o sea, el rostro grabado del Señor en ese, pero no hay nadie que lo pueda hacer, no existe, ¿ves? Alabado sea el Dios para siempre. Amén. Entonces, hoy vamos a demostrarle esto, hermano, mire lo que es esto. Se dice, lo que es, ¿qué dice aquí en Marcos? Marcos 15, 31 hasta el 32. De esta manera también los principales sacerdotes, esta es la cruz donde Cristo fue crucificado. Esta es la cruz de madera, donde fue llevado al lugar de la Gogoltar, que es el lugar de la calavera, llamado Gogoltar, que es en hebreo, la palabra Gogoltar que está traducido se llama lugar de la calavera. O sea, ahí eso era como un cementerio ahí ya. Porque ahí todo lo que llevaban era para condena de muerte en un madero. Y dice Dios que todo lo que era en ese madero tenía que ser maldito. Y dice en el Deuteronomio, que no me acuerdo el versículo, lo iba a buscar, pero me pasó. Dice que no lo dejará que pase, colgando ahí, para que pase la noche ya, no, decía el Señor, no. Porque no venga a contaminar la tierra de Israel. Oye, había que quitarle una vez llevarse a la iglesia, porque no contaminó él. Entonces Jesucristo vino, dice la palabra de Dios, a redimir a Israel de esa maldición del madero, la cual ya Cristo terminó, dice la palabra de Dios, con muerte de cruz. O sea, que Jesucristo fue crucificado para cumplir eso. Amén. Y hoy vamos a demostrar que la cruz, esta cruz no es la que Pablo está enseñando a la iglesia, que es lo que no hemos entendido. Dice la palabra de Dios, dice que entonces dice la palabra de Dios que de esta manera también los principales sacerdotes, dice, escarneciendo, o sea, escarneciendo que decir, burlándose de ellos. Se decían unos a otros, con los escribas también, que eran sus cómplices de ellos. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Aquí estaban ellos burlándose del Señor. Jesús está ahora mismo en esa cruz de madera, así. Ahí está Jesús crucificado ya. Y ellos están abajo. Y Jesús está arriba de la cruz crucificado. Ahora le dicen a él, salvo, si tú salvaste a otro, no te puedes salvar a ti mismo. Entonces dice la palabra de Dios, dice, el Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz, esta es la cruz de madera. ¿Ven? Desciende ahora de la cruz para que veamos y creemos. ¿Ven? También los que estaban crucificados con él le injuriaban, era por todos lados. Que se burlaban de él. Ahora, ¿qué refleja aquí? ¿Qué es la cruz que está hablando aquí? La cruz que está diciendo aquí es donde Cristo ya es crucificado con estos dos malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda, dice la palabra de Dios. Y Jesucristo también está crucificado con ellos. Esa cruz que ellos, dicen los principales sacerdotes, que lo están escarneciendo, o sea, los se están burlando de él, con los escribas también, que le están diciendo que descienda, o sea, que descienda de la cruz para que veamos y creamos. O sea, que automáticamente Jesucristo, que está allí crucificado ya en esta cruz de palo, de madera, le piden que descienda, o sea, que se suelte de esa cruz. Dicen los escribas, los fariseos, los sacerdotes, para creer en, o sea, una forma de burlarse del Señor. Amén. Esta no es la cruz, hermano, que la iglesia debe seguir. Porque esta cruz es un ídolo. Cuando ya nosotros lo tenemos aquí, lo convertimos en un ídolo. Esta no es la fe cristiana. Esta no es la cruz de la fe cristiana que yo tengo que seguir. Aquí no se funda mi fe, no, en esa maldición. En ese pedazo de madero que es maldito. Todo el que le ha colgado ahí, Jesucristo es el único bendito, porque Jesucristo no pecó. Inocente, sin mancha, sin mácula, se presentó, dice la palabra de Dios, se ofreció sacrificio al Padre. Amén. Esta no es la cruz de Cristo, la que habla Pablo. Esa no es la que el apóstol Pablo dice, lo que dijo Jesucristo, que venga en poder. El sentido de Cristo es decir, tomar su cruz quiere decir que cuando usted se convierte a Jesucristo, tomar su cruz quiere decir, es usted dejarlo todo para seguirlo a Él. Es usted renunciar hasta usted mismo, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Renunciando a padre, a madre, a hijo, a mujer, a hermano, a hermana, a todo. Y hasta usted mismo, dice la palabra de Dios. Ve, la cruz de Cristo no es un pedazo de madera. La cruz de Cristo es este evangelio, la cruz de Cristo es esta sangre de Cristo. Lo hemos demostrado. Para siempre. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea alabado el nombre de Dios. Amén. Entonces quiere decir que
nosotros tenemos que irnos por las escrituras. Porque dice la palabra que en ella está ella o parece que está la ¿qué? ¿Qué es lo que está en ella? La vida. Eterno. La vida está en ella y la verdad. Lucas. Aquí viene eso a hablar de la cruz. Ahora, yo voy a entender que fuera que los escribas, los fariseos, los sacerdotes dijeron que desciendan de la cruz ahora para creer, no es esta cruz. Ahora que nos muestra la verdadera cruz de Cristo. La verdadera cruz de Cristo se simboliza sacrificio, vituperio, sufrimiento que Cristo pasó y la sangre que Cristo derramó. ¿Ves? No es un pedazo de palo para estar grande. Ahora entendemos, ¿verdad? Entonces aquí la palabra de Dios en San Lucas 14, capítulo 14, versículos 26 a 37. Y si alguno viene a mí, dice el Cordero aquí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas, aún también su propia vida. En otra parte dice negarte a ti mismo. Amén. Aún su propia vida, dice la palabra de Dios, no puede ser mi discípulo. Claro. Ahora yo me pregunto, dice aquí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, Jesús dijo, oye, Jesucristo estaba cargando la cruz. Ahora sí es, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Eso es lo que esa es la serpiente de bronce que hay que romper la iglesia y tiene que sacar la iglesia del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Si esa es la cruz de Cristo, entonces la que yo tengo que llevar, tengo entonces yo que ahora buscar y ir a la ferretería allí y comprarle un pedazo de palo bien grande de madera y partirlo para hacer una cruz, para clavarlo y ponerle hacer una cruz y entonces echarle encima. ¿Será esa entonces? ¿Será esa? Aquí el Señor muestra la verdadera cruz de Cristo. La verdadera cruz de Cristo es renunciar a todo para seguirlo a Él. Dijo Pablo que ahora el mundo lo crucificó a Él y Él ha crucificado el mundo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces el Señor dice que si yo no llevo esta cruz, si yo no llevo su, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bueno, si vamos si este hilo que yo tengo aquí es fácil, si esa es la cruz, pues esto es fácil, un hilo. O sea, no es la cruz. La cruz son los padecimientos que tengo yo que vestirme, dice el apóstol Pedro. Como Jesucristo, como los padecimientos de Cristo, como dice el apóstol Pedro. Esa es la cruz de Cristo. Y significa dejarlo todo, quiere decir que Dios está primero, Jesucristo está primero. Que hijo, que padre, que hermano, que mujer, que todo el mundo. Hasta que tú mismo. Dice el Señor, hasta que tú mismo todo el primero, que todo el mundo. Amén. Y entonces esto se llama la verdadera cruz de Cristo. Aquí no hay ídolo. Aquí hay sacrificio, dolor y sufrimiento. Santo Dios para siempre. Ahí en el corderito no. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Filipenses, ahora aquí vamos a entrar. En Filipenses capítulo 3, versículo 17 hasta el 21. Oye lo que dicen los apóstoles, hermano. Eso es lo que no queremos oírlo. Conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí, hermanos, sed imitadores de mí. Oye lo que dicen, ¿eh? No que sean imitadores de hombres que van hablando palabras vanas, no. Sed imitadores de mí. Oye, dice, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Aquí entra Pablo y refiere a nosotros, quiere decir los otros 12 apóstoles. Que sigamos qué dice aquí la palabra de Dios. El ejemplo de los 12 apóstoles, no del hombre aquí, no de fábula de hombre, no palabra de Dios humana. A ver, es lo que me dice la Escritura. Que siga, que en otra parte, en Efesios dice, capítulo 2, sobre edificado sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Amén. Aleluya. No me manda a mí sobre edificar sobre palabra de hombre, ni mandamiento de hombre, no, sobre la fe de Cristo, sobre la palabra de Cristo, sobre la cruz de Cristo, que es este evangelio de Dios. Gloria a Dios. Aquí dice, oiga para que usted vea, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, ya estos se habían desviado.
ya esto no están en la palabra, no están en la cruz de Cristo, dice la palabra, pero no en la imagen, ¿no? En los padecimientos, los sufrimientos, en seguir esta palabra, este evangelio divino de salvación. Dice, porque dice, ya Pablo lo he dicho antes, dice que ya lo he dicho antes, que muchas veces lo he dicho, y aún ahora lo digo, llorando, porque saben lo que le esperan a ellos, está llorando, dice el apóstol, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora qué interesante, que lo cual cruz que Pablo me está mostrando a mí. Enemigo de la cruz de Cristo será lo que dijeron los escribas de los fariseos, como mostré en el libro de San Lucas, como mostré que dijeron que si es verdad lo que tú dices ser, de si él y creeremos. Será esa cruz que Pablo me está mostrando. Esa no puede ser, porque Pablo me dice que esa cruz donde Cristo fue llevado a crucificación fue para redimir a Israel de una maldición. Amén. Entonces el apóstol Pablo no me puede mostrar mi maldición, porque entonces el Espíritu Santo no me puede confundir a mí. No me puede decir, mira hermano, mira lo que es tan talo, lo que es tan talo. Nosotros estamos jugando, Nosotros estamos jugando, pero no, con Dios no se puede jugar, Estamos jugando con nuestra salvación, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Estamos jugando con nosotros mismos, bendito sea Dios. No conmigo, no, es con usted mismo, porque con Dios nadie juega. Bendito Dios. Aleluya. Es tan tal que, oye lo que Dios mandaba, cuando Dios mandó a destruir la ciudad, a Abimelech y a toda su descendencia, Dios dijo, no toquen nada del anatema, porque ponga su aquí. Porque cuando usted toca algo del anatema, dice el Señor, usted se convierte en anatema también. ¡Santo Dios para siempre! No toquen nada del anatema. Entonces Pablo no va también a poder, si Pablo me está mostrando a mí, y está diciendo que aquellos son enemigos de este evangelio, enemigos de la sangre de Cristo, enemigos del sufrimiento y del padecimiento del Cordero Divino de Dios. Enemigo de la cruz, de la verdadera cruz de Cristo, que la iglesia tiene que seguir de verdad. Entonces, cuando yo toco algo que es anatema, maldito, ¿qué yo me convierto entonces? Un bendito. Lo mismo. Lo dice la palabra de Dios, lo mismo. Amén. No toques el anatema porque te va a convertir en un anatema, dice la palabra de Dios. Y cuando yo tengo una imagen de este madero, que significa anatema, anatema significa maldición, ¿qué soy yo entonces? Un bendito. Bueno, no lo puedo creer, jamás. Si el que habló atrás es el mismo que habló adelante a través de mí. Bendito Padre. Amén. Jesucristo siempre ha hablado. ¿Usted cree que Jesucristo ha hablado? Amén. Amén. Jesucristo fue el que habló atrás, dijo Pedro, que los profetas profetizaron con el Espíritu de Cristo. Es el mismo que habló adelante ahora a través del Padre. Ahora no habla directamente, no habla a través del Padre, en el Nuevo Testamento. Entonces dice la palabra que esos son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Estos lo que le llaman enemigos de la cruz de Cristo son los que se han salido y se han apartado de la palabra de Dios y están llevando a la iglesia por un camino mal, extraviado de la palabra de Dios. Y así lo constituye el enemigo de la cruz de Cristo. Dice, el fin de los cuales será perdición. Es que todo está bien ahora. Todo va bien en la tierra. Como yo le digo a muchos, que muchos queremos, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora mismo todo va bien en la tierra. ¿Usted cree que su vida cambiará? ¿Usted cree que usted dejará de recibir su salario y su trabajo porque usted esté bajo el anatema? No. Seguirá recibiendo su salario y su trabajo. ¿Usted cree que su vida va a cambiar eternamente porque usted haya quedado? No, ahora no va a cambiar. Pero los anatemas no entrarán allí al reino de Dios. Es cuando Jesucristo me diga, apartado de mí, hacedores de maldad que no los conozco. Y en otra parte dice, arder el fuego eterno para Satanás y sus ángeles, apartado de mí, hacedores de maldad. Arder en el fuego eterno para Satanás y sus ángeles en otra parte. ¿Por qué? Porque eran enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de esta sangre, enemigos de los padecimientos de Cristo del Evangelio, enemigos del Evangelio de Cristo Jesús. Eso lo llama el apóstol Pablo a los que no siguen la cruz de Cristo, a los que no siguen la verdad cruz de Cristo, el Evangelio de Cristo Jesús, al que no siguen la sangre de Cristo Jesús, lo llama enemigo de la cruz de Cristo. Amén. Dice que dice la palabra de Dios, que el fin del cual de ellos serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Sabes? Entonces quiere decir, dice que solo piensan en lo terrenal. Lamentablemente eso se está viviendo ahora más que nunca. Las iglesias ya no piensan en lo celestial jamás. Todo lo que la iglesia habla es terrenal. Todo lo que la iglesia piensa es terrenal. Pero la palabra dice, oiga, ponga asunto aquí, ponga asunto que Dios no es carne ni sangre. El Dios se hizo carne, sí, lo dice la escritura, lo vamos a decir así todavía. El Dios se hizo carne hasta que se cumpliera lo que dijo el Señor, claro. Tiene que cumplir lo que el Señor dijo. Él vino en carne y volverá otra vez a sí mismo, por segunda vez.
Eso es indiscutible. La palabra de Dios no miente. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que solo piensan en qué, en lo terrenal. Ahora, ¿qué es lo que está la iglesia pensando en lo terrenal? No son las cosas celestiales, ya no se predica el verdadero evangelio, porque el evangelio es espiritual, el evangelio es el reino de Dios, como dice la palabra. No son inventos míos. Lo dijo Juan en el Espíritu Santo, lo dijo Jesucristo, confirmado por el Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces quiere decir que el evangelio, este que nosotros hoy hemos aprendido y estamos aprendiendo del Señor. Esta palabra, dice la palabra de Dios, que estos hombres solamente piensan, lo que son enemigos de la cruz de Cristo, porque claro, nunca van a padecer, nunca van a predicar el padecimiento. Porque los apóstoles nunca esconden el padecimiento que va a sufrir la iglesia. Al contrario, el Espíritu Santo dice, dile que van a padecer. Jesucristo lo dijo antes de formarse la iglesia. Que ya los profetas habían padecido, lo dijo Jesucristo. En Hebreos capítulo 11. Amén. A ver. Entonces quiere decir ahora que estos hombres nada más piensan en las cosas terrenales. Más vuestra ciudadanía está en los cielos. A ustedes como iglesia de Cristo, dice el apóstol Pablo, o iglesia de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero ¿cómo la decimos? ¿Cómo la heredamos? A través de Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Quiere decir que ellos no son enemigos de la cruz de Cristo. No. Estos están obedeciendo a los apóstoles, lo que los apóstoles han enseñado. Amén. Sin embargo, aquellos son enemigos de la verdadera cruz de Cristo. Entonces, lo que la iglesia, lo que te quieren pintar ahora, lo que están dirigiendo, esta imagen tan fácil, que no es la cruz de Cristo. Yo no quiero esa maldición en mi vida, ni esa ni otra imagen en mi camino. Porque Dios le dijo a Israel, que Dios se la advirtió a Israel, y dijo, mira, tú viste como yo lo saqué de la tierra de Egipto. Yo no hice nada contigo, ni los prodigios que Dios hizo, ni las señales que Dios hizo grande y poderosa a través de Moisés. Hermanos, dijo Dios, ustedes vieron cómo fue que yo lo saqué, que no fue con juguete, ¿no? Fue con poder de Dios. Usted vio como el destino de la nación de Egipto. Ustedes son testigos, ustedes fueron testigos. Dice Dios a ellos. Porque ellos miraron los destinos de la nación de Egipto. Si ustedes vieron lo que hizo el faraón y a sus ejércitos, sí, ustedes son testigos. Ustedes lo saben, ese Dios. Usted ve las naciones, estas naciones que yo saqué para dar esta tierra a ustedes. Vosotros no ir en pos de esas naciones. No hacer lo mismo que ellos, que se van en pos de dioses ajenos. Y no dejen el Dios verdadero para irse en pos de esas naciones. Y eso fue lo que ellos hicieron. Más adelante hicieron eso mismo. Se dejaron de adorar al Dios verdadero y comenzaron como los gentiles a adorar la idolatría a la voz del nombre de Dios, para hacer mientras el furor y la ira de Jehová y de la palabra de Dios. Lo mismo que Dios le advirtió a ellos, lo mismo lo hicieron. Entonces las escrituras aquí están para advertirnos a nosotros, para que nosotros en verdad comprendamos y en verdad, si somos verdaderamente cristianos, tenemos que saber que el cristiano no puede pensar nunca. Ese es el problema. Como le digo a veces a la esposa mía, con el manto de Eliseo, que lo tienen idolatrado también. El manto que primero era el manto de Elías. Lo tienen idolatrado. Muchos de ellos hablan del manto santo. No dice manto santo, dice el manto. Ahí yo me paro. Porque si Dios no dijo que era santo, porque un trapo no puede ser santo. Pero Dios dijo a la creación de Dios, que somos nosotros, ser santo porque yo soy santo. Le dijo a la creación de Dios, a la carne y la sangre, yo necesito santidad. Ser santo porque yo soy santo, dice Dios. Gloria a Dios. Entonces, esto es simple. Padre mío. Lo que pasó con Eliseo tiene su explicación y Elías. Si usted se va a la segunda rey, yo voy con él, porque eso no está en secreto. Eliseo era fiel a su amo. Elías. Y quería a su amo. Y yo lo honró. La base no me dio para siempre. Amén. Yo lo honró. Lo honró Dios por eso. Él no quería despegársela a su amo ni un segundo. Porque él sabía. Porque es que Dios no le hace nada oculto a su siervo. Ya Eliseo sabía, porque le dijeron a una gente, le dijeron otros ahí. A él le dijeron, tú sabes que Dios se va a llevar Dios a tu señor Elías. Calla, sí. Dijo, sí, pero calla. Ando Dios. Dice, sí, pero calla. No quería que separarse de su siervo, de su amo Elías. Y aunque Elías se quiere despegar para poderse, que el Señor lo arrebate, le dice, bueno, ahora tengo que ir aquí porque yo voy contigo.
Ahora tengo que ir, no, voy contigo. No, yo voy contigo. Yo voy contigo. Yo no, no puedo pegar yo. Entonces le dice, ahora una cosa quiero decirle para que entendamos lo que significa, por qué significa y habla del manto. Una cosa quiero de ti. Y le dice específico y explico eso para que no se idolatren en un trapo. Que el poder de Dios no es un trapo, el poder de Dios es Cristo Jesús. Poder y sabiduría de Dios, dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo del Evangelio, que hoy nosotros predicamos, que nosotros enseñamos. Dice Pablo, no me avergüenzo de este Evangelio, porque es poder de Dios para los que creen y salvación y vida eterna. La voz del nombre de Dios para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Y por eso nosotros vemos que entonces le dice Eliseo a su señor Elías, una cosa quiero de ti antes de que te vayas. Ese Eliseo, y está esperando, ¿qué es lo que quiere? Dice, una doble porción de tu espíritu. Le pidió el espíritu de Elías, ¿para qué? Para que el poder que estaba Dios obrando a través de Elías obrara en Eliseo. Y le dijo, ¿qué fue lo que Elías le dijo? Algo difícil, le dijo, para Elías sí. Sí, claro que para Elías era algo difícil. Pero si me ve antes de partir, dijo el Espíritu Santo, dice que sí. Y te ve antes que se parte los recibe. Entonces vemos que, oiga, para usted, eso es para no es para idolatrar, no es para saber el significado de estas cosas. Entonces vemos que dice la palabra de Dios que a Elías se le cae el manto. Cuando fue arrebatado se le cayó el manto. Pero eso no fue porque se le cayó por accidente. Dios lo hizo así. ¿Para qué? Para que Eliseo, lo que Eliseo pidió, se le iba a dar. Se le iba a dar. Y entonces dice la palabra de Dios que unos hijos de unos profetas, porque Eliseo, cuando se vio sin su amo, que se había ido, Jehová, si tú eres Dios de Israel, Eliseo le dice a Jehová, si tú eres el Dios de Israel, le da con el mismo manto, dice la palabra de Dios, con el mismo manto le da las aguas, y las aguas se dividan como Dios dividió el mar rojo. Así me ha pasado también cuando Elías estaba vivo. ¿Y qué dijeron cuando vieron esa acción? ¿Qué dijeron los hijos de los profetas? El espíritu de Elías está en Eliseo. Ahora entendemos. ¿Ves? No es para idolatrarnos. Que manto profético. Que esto, que lo otro, una idolatría. Ahora yo digo, todas las señales que Dios hizo a través de esta vara de Moisés, de esta vara, de este bastón, mejor dicho. Entonces tú vas a mirar el bastón. ¿Fue el bastón que le vivió el mar? ¿Fue el bastón que mandó la plaga? ¿Que convirtió el río en sangre? ¿Que mandó la plaga a los piojos? ¿Fue el bastón de Moisés? El poder de Dios. Ah, bueno, el poder de Dios. Ahora vamos a coger el bastón de Moisés, entonces vamos a coger un bastón también para ponerlo aquí. No, hermano. Es que nosotros tenemos que mirar las cosas en el sentido espiritual. Y el apóstol Pablo dice que nosotros, los que nos unimos a Dios, no dice que somos un cuerpo con Él, ¿no? Dice el Corintio, dice un mismo espíritu. Aleluya. Ah, pero ¿por qué? Pues yo soy carne, ese Señor. Dice, ¿por qué dice el Señor? ¿Por qué dice Pablo? Que yo soy, si me mueve en el sentido espiritual, porque Dios no tiene relación con la carne, pero sí con mi espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios para siempre. Nosotros estamos esperando esa, el cual transformará el cuerpo de la humillación, que es este cuerpo, ¿ves? Se será transformado. El cuerpo de la humillación, este cuerpo pecaminoso, que este cuerpo que yo tengo, será transformado. Dice la palabra de Dios. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, dice la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, ¿ves? Semejante al cuerpo de Cristo, la gloria de Cristo, de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ve, es que nosotros, dice la palabra de Dios, que Cristo Jesús va a transformar este cuerpo de humillación nuestro, o sea, este cuerpo pecaminoso. Jesús será transformado a la misma semejanza del cuerpo de la gloria suya, o sea, de la gloria de Cristo. Y por el poder con el cual puede también, dice, o sea, que él que tiene el poder, nadie más, dado por Dios, la voz no me dio para siempre. Y después lo que quiere dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ah, bueno, porque ese es el poder de Dios Jesucristo. Gloria a Dios para siempre, hermano.
Amén, gloria al Señor. Esto es lo que dice las Escrituras. Es que si nosotros entendemos carnal, por eso dice el apóstol que nosotros si nos unimos a Dios, mismo espíritu, Dios no tiene nada con la carne. Aquí tú tienes que pensar, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, creo que capítulo 2 por ahí dice, si no me equivoco, que nosotros somos hombres espirituales. Dice también en Corintios, no sé si en la primera o segunda carta, vosotros tenéis ahora la mente de Cristo. Y Cristo tiene la mente de Cristo, ¿cuál es? Es la de Dios. Amén. Ve. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso? Que nosotros tenemos la mente de Cristo, quiere decir con eso que nosotros somos hombres, ¿qué? Hombres espirituales. No pensemos como la carne. No vaya usted, entonces, si yo le llevame la cruz, que dice Jesucristo, vamos a ser como los días que le llaman a los católicos Semana Santa. No sé si usted ha visto, en muchos que yo sí lo he visto, en esos días que le llaman Semana Santa, pero eso no es Semana Santa nada, pero ya, le llaman así. Esos días que le llaman ellos Semana Santa, no sé si usted ha visto gente cargando y llevando la cruz así mismo, la cruz de madera, la cruz de palo, cargando la cruz. No hemos entendido, estamos igual, están siendo igual que eso. Amén. No hemos entendido que esa no es la cruz de Cristo, bendito sea Dios para siempre. Y ahora vamos, porque aquí sigue hablando, estirando que la cruz de Cristo es este evangelio que botó sangre, la sangre de Cristo, eso dice aquí. Gálatas, capítulo 5, 11. Y yo, hermanos, yo quiere decir Pablo habla aquí. Y yo, hermanos, dice Pablo, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, si él predica la circuncisión, quiere decir, si él está predicando la ley de Moisés, entonces dice, ¿por qué perezco? Persecución todavía. Es una pregunta que le hace a ellos. Pablo dice, yo no estoy predicando la circuncisión. Pablo dice, yo no estoy hablando de la ley de Moisés. Yo estoy predicando, dice, ¿por qué yo estoy recibiendo? Dice Pablo, si yo estuviera con ustedes, del lado de ustedes ahora, otra vez de nuevo, predicando, predicando la circuncisión, hablando de la ley de Moisés, que eso es lo que quiere decir Pablo, en pocas palabras. Amén. Para que entendamos la palabra espiritualmente, pocas palabras. Entonces Pablo le pregunta, entonces, ¿por qué perezco yo? Persecución todavía. Una pregunta aquí. Entonces me están persiguiendo por nada de ustedes. Porque si yo estoy predicando la ley de Moisés, entonces ¿por qué yo estoy recibiendo persecución aquí ahora? Pablo dice, yo no estoy predicando la ley de Moisés. Porque el tropiezo que yo tengo ahora, que yo tengo de persecución y todas las cosas que me están haciendo por la cruz de Cristo. Por esta palabra, por la sangre del Cordero, alabado sea el nombre de Dios. Esto no para imagen, esto no para imagen. Esto es seguir al Dios vivo, al Dios que creó todas las cosas, dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que las cosas que se ven hoy, que son visibles, fueron creadas por su eterno poder, por su eterna deidad, por el invisible Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria, Gloria, gloria. Entonces dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz de Cristo, de la cruz, pero de la cruz de Cristo, claro, del Evangelio. Dice Pablo, entonces, si yo estuviera hablando de la ley de Moisés, pues ya no me estuvieran persiguiendo, porque yo estoy predicando a Jesucristo. Si estuviera yo en este caso predicando la ley de Moisés, entonces en tal caso ya el tropiezo, se ha quitado el tropiezo de la cruz, o sea, ya no me van a perseguir por el Evangelio, por la cruz de Cristo. Pero Pablo dice, no, yo recibo persecuciones, porque yo predico la cruz de Cristo, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Bendito sea. Amén. No la ley de Dios. No la ley de Moisés. No. Eso es lo que Pablo quiere decir, pocas palabras. Y cuando dice, si aún predico la circuncisión, quiere decir eso. La circuncisión quiere decir los judíos, la ley. Está hablando, predica, o sea, hablando de la ley de Moisés. Gálatas, capítulo 6, versículo 12 hasta el 14, dice así. Todo lo que quieren agradar a la carne, esto os obligan que os circuncidéis. Solamente para no padecer persecución. ¿A causa de quién? De la cruz. ¿De quién? De Cristo. ¡Santo Dios! Porque no quieren, dice, solamente aceptan circuncisión. Solamente, dice el apóstol Pablo, aceptan estos mutiladores, estos que están mutilando, que lo están obligando, que lo están llevando a la circuncisión. Y todo el que acepta, dice el apóstol Pablo, la circuncisión, no quiere, renuncia. Ha renunciado a la persecución
a causa de la cruz de Cristo. Amén. Entonces digamos usted, ahora cuál es la cruz de Cristo, entonces por la palabra está diciendo, claro, el Evangelio y la sangre de Cristo. Amén. ¿Eh? Ahora Pablo tenía una cruz encima, era de madera. Pablo andaba, cuando Pablo se movía, andaba con una cruz de madera. No, Pablo entendió la palabra de Dios. Pablo ha comprendido no para idolatría ni idolatrarse. Pablo ha entendido el verdadero significado, la verdadera revelación divina de salvación que Dios ha dado para nosotros, para toda carne y toda sangre, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Y Pablo dice que aquellos que aceptan la circuncisión de estos mutiladores judíos, y lo aceptan porque no quieren padecer por la cruz de Cristo, no quieren padecer por el Evangelio de Cristo Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios, gloria a Jesús, porque ni aún los mismos que se circuncidaban guardaban la ley. Pablo dice, no, si nosotros mismos, Pablo siendo judío. Pablo está hablando, pero Pablo es judío. Amén. Dice, ni aún, dice Pablo, ni ustedes, ni nosotros, ni yo tampoco, ni nadie guardaron la ley. Hasta Dios, Padre. Gloria a Dios. Pero quién, dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, para no gloriarse en Dios, en el Evangelio, no. Gloriarse en la carne de ellos. Están circuncidados los gentiles también. Pero Pablo dice que el gentil que aceptaba eso, él está negando la cruz de Cristo. Porque no quiere padecer por causa de la cruz de Cristo. Ya no lo van a perseguir más porque la persecución de los judíos era porque se estaba predicando otra doctrina, otra palabra que era fuera de la ley de Moisés. No contradecía la ley de Moisés. Se cumplía la ley de Moisés, pero al no ellos entender, entonces estaba predicando otro evangelio diferente. Entonces, todo el que no era, si ellos aceptaban la circuncisión, ellos ya no eran perseguidos, pero entonces ya ellos se habían salido de Cristo, porque habían negado la cruz de Cristo. Esta es la verdadera cruz de Cristo, este evangelio. Padecer por esta palabra, como padecieron los apóstoles. Padecer por esta palabra, como padecieron los profetas antes que los apóstoles en el Antiguo Testamento. Padecer por esta palabra, como padeció el Cordero de Dios, antes que los apóstoles fueran ungidos como apóstoles de Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Santo Dios para siempre, bendito sea Dios. Bendito sea Abba Padre, Abba Padre. Cordero divino de Dios. ¿Usted ve? Hay cosas que usted no quiere hacer para usted gloriarse en la carne. No, hermano, todo lo que la palabra dice, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para el Señor. Entonces, no para gloriarte tú mismo, o para gloriarte uno mismo, en la carne. Pero hoy empieza el apóstol Pablo, dice, leo. Hoy empieza el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, el hombre que está claro, bendito de Dios para siempre, un Dios, pero claro la palabra de Dios, porque la aprendió la luz, ya permaneció en ella. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la ¿qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, lejos de mí esté gloriarme en la cuestión de la circuncisión de la ley de Moisés. No, lejos de mí, pero si no, en mí solamente está, si no, en gloriarme, sino en ¿qué? En los padecimientos que Pablo está pasando, el sufrimiento, la muerte, todo lo que le acerca a Pablo por esta cruz de Cristo, por el Evangelio de Cristo. Dice que gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿quién? El mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Tiene que haber una diferencia, hermano. Oye, me dice Pablo, ahí sella, oye cómo sella aquí. A la cual el mundo me ha crucificado a mí, bendito sea el Cordero de Dios, porque dejó padre, madre, mujer, hijo, hermano, amistad y no amistad de todo el mundo y se negó a Señor para seguir a Cristo. Dice el apóstol Pablo, gloria a Dios para siempre, que ya el mundo lo ha crucificado a él. Pero y dice el apóstol Pablo, yo el mundo. Amén. Tiene que haber una diferencia, una distinción entre nosotros, la iglesia y el mundo, para poder predicar, pero con la misma idolatría disfrazada. Y vamos a predicar el evangelio disfrazado de idolatría, no, si no lo quiere el Señor. El evangelio no es para tu idolatrarte. El evangelio de Jesucristo dijo claro, el evangelio no se puede ver, no se puede palpar. Jesús dijo, de cierto digo que no dirán, míralo aquí, míralo allí, dice el reino de Dios, como cosas terrenales.
cosas materiales. Usted dice, mira aquí, mira aquí, mira allí, mira allí. No, es cierto, digo que ya el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios ha sido revelado a través del Cordero de Dios divino y ha sido revelado en nuestros corazones a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Entonces, para que sigamos la fe del Hijo de Dios, sigamos la verdadera cruz de Cristo, que igual, porque más abajo va a decir que le va a decir la palabra de la cruz, donde me va a cerrar con broche de oro, que es lo que yo estoy afirmando, lo que yo estoy hablando, para la gloria de Dios. Y donde también va a decir que la sangre de Cristo es la cruz de Cristo. Aleluya. ¡Santo Dios! Vamos a ver si ahora sí verá que vamos a sacar Colossenses. vamos a sacar esta serpiente de bronce en la iglesia. En el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Colosenses 1:20 hasta el 29. Y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así que dice a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Por medio de Jesucristo se reconcilió todas las cosas, dice, las que están aquí en la tierra y también las que están en los cielos, o sea, por la sangre de Cristo. Aquí viene. Haciendo la paz mediante a la sangre Su cruz. de su cruz. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cuál es la cruz de Cristo? Su sangre. No lo he probado, no lo he demostrado. Y voy a demostrar que esta palabra, este mismo evangelio, que la sangre de Cristo también, que contó este evangelio en la cruz. Entonces ahora para yo poner el leoncito aquí con la crucita aquí, o la ovejita aquí con la crucita aquí en la congregación. Alabado sea el nombre de Dios, por favor. Despertemos, iglesia de Dios, iglesia de Cristo. No es tiempo para estar en la idolatría. No hay tiempo para eso. Porque si nos encuentra con la contaminación, nos vamos a perder con la contaminación de los ídolos. Entonces, ahí lo digo claro, que la paz mediante que a la sangre de su cruz. Bueno, para que nadie se idolatre con el madero, porque todo lo que era colgado era maldito, dijo Dios. Y Jesucristo el único que es bendito por los siglos de los siglos. Entonces dice la palabra de Dios, gloria a Dios para siempre, dice. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, o sea, a ustedes, la nación extranjera, dice el apóstol Pablo, que dice a ustedes, a vosotros, y a vosotros también, a ustedes también, que erais, o sea, que nosotros éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado. Ahora yo digo, ¿dónde que mi fe está fundada, por favor? ¿Dónde mi fe se funda? ¿Dónde mi fe está fundada? ¿En cuál cruz? ¿En la cruz del madero? ¿O en la cruz de la sangre de Cristo? ¿O en la cruz del evangelio, de la palabra del evangelio? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Esto es lo que Dios diga, lo que el hombre quiere hacer, que es un asunto del hombre. Esto es lo que Dios dice, no lo que Dios dice que se tiene que enseñar. La iglesia tiene que dejar esas cosas ya. Es que Dios no le pone un paño tibio a la iglesia, ni a nadie. Hoy quieren los pastores que si te invitan a ti, a mí que nadie me invite. Si alguno me está escuchando y me va a invitar yo no voy a contender, porque Dios el espíritu que está en mí no es de contienda, sino de edificación que Dios ha puesto. Pero si un pastor me va a decir a mí, hermano, mire, yo quiero que si usted va a hablar algo, que hable de esto. Digo, mire, coja su público, que hable usted. Y yo me quedo aquí sentado. Amén. Y yo me quedo aquí sentado y habla usted. ¿Entiende? Simple, sin discusión alguna. Yo hablo usted. Pues si usted me está poniendo a mí que yo tengo que hablar, a mí nadie me pone que yo tengo que hablar. Porque el jefe mío se llama Cristo Jesús. El que Dios puso como cabeza y principal y potestad y salvador de mi alma y de todas las almas. Todo el que cree en él tendrá vida eterna y salvación. Será justificado con su sangre. Todo el que cree en el Hijo de Dios. Amén. Lo que diga el jefe mío, Gloria a Dios. eso yo hablaré. Gloria a Jesús. Amén. Voy a abrir las escrituras, jefe mío me diga, mira, habla aquí, habla de esto, yo hablaré. No me estás diciendo a mí que yo voy a hablar esto porque tú quieres que seguir pagando el paño tibio. No me invites, mejor déjame en mi sitio. Porque yo sé lo que pongo paño tibio, porque yo no me vendo por una ofrenda tampoco que tú me estés dando, ni una cantidad de dinero que tú me estés dando. No me interesa nada de esa cosa, yo no me vendo al hombre. Porque el hombre no me puede comprar a mí, el hombre es un pecador que yo me vendo. Yo estoy vendido a mi Señor Jesucristo. Fue que Jesucristo me compró. No el hombre.
Santo, Amén. Padre. Santo. O sea, nosotros en otro tiempo andábamos en nuestro pecado. Ahora no. Pero vamos a ir con lo mismo. No podemos ir con lo mismo. Dice la palabra de Dios. Dice ahora no. Dice reconciliándose en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentar los santos. Jesucristo nos reconcilió con su cuerpo. O sea, el cuerpo de Cristo fue entregado, como dice en hebreo, como una ofrenda de paz. Bueno, aceptada ante Dios. Dice que nosotros somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Dice en hebreo. Dice, en su cuerpo, o sea, de carne, o sea, de carne, que Jesucristo siempre habla de carne, en su cuerpo de carne, Jesucristo carne, por medio de la muerte, para presentar los santos sin mancha e irreprensible delante de Él, delante de Dios. Él es Dios aquí. ¿Quién nos va a presentar delante de Dios? Jesucristo, sin mancha, irreprensible. Por eso Jesucristo vino. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. No idolatría, Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual, sin moveros de la esperanza del evangelio, no es palabra de hombre, no moverte por palabrería de hombre, sin moverte de esta esperanza del evangelio, dice la palabra de Dios, el santo Dios, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, permanece en la doctrina apostólica, no la doctrina de mía de los hombres, no la palabrería mía, Aleluya. no es solo invento míos, en la doctrina apostólica, Amén. que es la doctrina de Cristo Jesús. Dice Pablo que él fue hecho ministro, pero él no se hizo él mismo, lo hizo el Espíritu Santo. Amén. No se puso él, el Espíritu Santo lo hizo. Ministro de este evangelio. ¿Para qué? Para que él hable palabras de él, para hablar las palabras de Cristo Jesús, para predicar el Cristo crucificado. Santo Dios para siempre. Ahora me gozo, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Oye lo que dice Pablo. Nadie se goza del sufrimiento, pero Pablo dice que él se goza de lo que padezco por vosotros, cumpliendo en mí, dice, cumpliendo en mi carne lo que falta lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dice que Pablo se goza con las tribulaciones, con los padecimientos. Dice el apóstol Pablo. Dice que cumpliendo así, dice así él, cumpliendo en mi carne, o sea, en su cuerpo, dice el apóstol Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿El cuerpo de Cristo cuál es? La iglesia. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos dice aquí las escrituras? Simple. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dice, de lo cual fui yo hecho ministro según la administración de Dios. No se puso el mismo. Que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No para que hable palabra de Pablo, sino la palabra de Dios. Ah, bueno. Que anuncie cumplidamente, o sea, quiere decir cumplidamente como se le ha dicho todo, como Dios le ha dicho todo a nosotros. Lo que tenemos que anunciar, ¿qué? No pensar más de lo que ya se dijo. Amén. Pero si no entendemos, seguimos pensando más y más y más. Pero no queremos pararnos. Dice, gloria a Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios. El misterio que había estado, el misterio que es el evangelio de Cristo Jesús. Gloria. El misterio que había estado oculto desde los siglos y de edades. Es el evangelio de Cristo Jesús. Ese es el misterio. Pero que estaba oculto, o sea, quiere decir que no se había revelado. No era que estaba escondido. No era que Dios no tenía una gaveta ya guardada en el cielo, o en un gavetero. No. Oculto quiere decir, la palabra oculta en este sentido espiritual quiere decir que no había sido revelado a ninguna carne ni a ninguna sangre. Pero ya estaba desde los siglos y de las edades. Dice, pero de las siglos de las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, que es el evangelio de Cristo. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio, entre los gentiles. Amén.
Esa es la riqueza de la gloria que Dios nos regaló conocer, de revelar un misterio para la salvación. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús. Entre los gentiles, sí, nosotros de las naciones. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ves? No puedo seguir a hombre. La palabra dice claramente que el único que me salva y mi única esperanza es Jesucristo. Amén. Bendito sea. Entonces, ¿cómo voy a seguir a hombre? Dios Pablo acá arriba que si permaneciéramos en el Evangelio, en este Evangelio sí, si permanecemos en él firme, entonces sí tendremos fruto de verdad. Pero si no permanecemos, si lo dejamos para irnos a idolatrarnos con los hombres, nos morimos ahí mismo. En quien anunciamos amonestando a todo hombre, ¿ves? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. Quiere decir presentar perfecto a Cristo Jesús a todos los hombres, quiere decir que todos los hombres reciban la palabra de Dios, arrepentimiento y perdón de pecado. Amén. ¿Ves? Así quiere decir. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios, para no, porque a veces hay que darle un poquito no añadir, sino de edificación. Una cosa añadir y otra cosa usted da el recibimiento. Amén. Es como he dicho otra vez, le he puesto otro ejemplo, ¿no? Porque ahorita él quiere hacer el contrario y va a decir, va a querer buscar algo para sacar de lo que nos he dicho. No. Porque la palabra, cuando dice la palabra de Dios, que Dios se sentó a Jesucristo hasta que sus enemigos entren por detrás de su pie, quiere decir, nosotros que no nos hemos convertido, no nos hemos arrepentido, somos los que se nos simboliza como enemigos. Porque no nos hemos arrepentido y no nos hemos convertido. Y aquí el apóstol Pablo quiere decir claramente, nosotros claramente, que por quién es que nosotros recibimos todo, y por quién es nuestra esperanza, Jesucristo. ¿Y por qué? Para llegar, para presentarnos perfectos en Cristo Jesús a todos los hombres. Quiere decir, ya que nosotros que estamos perfectos, quiere decir, no es que nadie humanamente, no estoy hablando de la profesión humana, porque también debo distinguir, porque la profesión humana Dios no me la puede pedir, porque en este cuerpo no se la puedo dar, Dios lo sabe. Lo dice la Escritura también. Lo dice la Escritura porque Él no lo quiere allá, pues si Él no lo quiere allá, pues lo sabe. Claro. Entonces si Él no lo quiere, Él no lo sabe más que yo. Aún tanto ya me dice, no, esa carne, esa sangre no entra donde mí. Y bueno, ve, Dios no tiene relación, lo he mostrado, gloria a Dios. Dios no tiene relación con la carne, porque usted no puede pensar carnalmente. Si usted se une a Dios, es un mismo espíritu con Él, dijo el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice así la palabra de Dios, gloria a Dios para siempre. Bajar un poquito más abajo, alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, qué interesante está hoy. Ahora sí ha estado más que la semana pasada. Para la gloria de Dios encuentro yo que este está más interesante. Gloria a Dios. Perfecto en Cristo Jesús, dice. En Cristo Jesús a todos los hombres. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Con la fuerza del Señor, que Pablo trabaja. Amén. Según la potencia de Él quiere decir la potencia de Cristo. De Cristo Jesús. Dice, la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Santo Dios! Por eso dijo Pablo, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Quiere decir, he renunciado a todo. Y ahora todo lo que yo tenía lo he dado por basura. Eso es. Para seguir la cruz de Cristo, para seguir este evangelio. El evangelio de la cruz. Para seguir la sangre de la cruz de Cristo. El evangelio de la cruz de Cristo. Gloria. Santo Dios para siempre. Santo Dios. 1 Corintios, capítulo 17. Ahora voy a demostrar que el evangelio es la cruz de Cristo también. Gloria. El evangelio es la cruz de Cristo. Ahora llegó el momento de demostrarlo para la gloria de Dios. Amén. Como demostré a ustedes, le demostré en Colosenses que la sangre, dice con la sangre de su cruz, ¿eh? Amén. Bueno, vamos a ver aquí. 1 Corintios 1, 17 hasta 18 dice, pues, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría. Cristo dice que Cristo le envió a predicar el evangelio, pero no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Santo sea Dios para siempre. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que dice aquí? Para que no se haga vana el evangelio de Cristo Jesús. Cuando viene con palabra de hombre, las cosas son vanas. La palabra de hombre son vanas. Dijo el apóstol Pablo que la palabra de Fileto y Emineo eran como gangrenas que comían, que carcomaban el cuerpo de Cristo, que lo evitara, tuviera esa gente. Y Pablo dijo,
Jesucristo me llamó a mí a predicar, no bautizar. Me llamó a predicar el evangelio, pero no con sabiduría de palabra, ¿ves? Para que no se haga vana el evangelio de Cristo, la cruz de Cristo, el evangelio. Aleluya. No ese madero que están poniendo la congregación, bendito sea Dios para siempre. Bendito sea. Dice aquí claramente, porque por la palabra de la cruz, vuelvo otra vez, oiga, más claro de ahí no lo quiere usted, iglesia de Cristo Jesús. Creo que es aquí, dice el madero. Dice el madero aquí. Habla del madero, si habla el madero, mañana tengo uno aquí. Dice que, dice, porque la palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz. El evangelio de Cristo Jesús se llama, así se llama, la palabra de la cruz. La sangre de Cristo Jesús es la cruz de Cristo. El tomar y negarse para sí mismo y dejarlo todo para seguirlo a Él, como lo dejaron esos hombres y esos profetas. Eso es seguir la cruz de Cristo. Si usted va a estar como la Semana Santa, que los católicos hacen una peregrinación, muchos de ellos, como acabé de explicar, que van peregrinando con una peregrinación, van con peregrinos, cogen una calle y van un grupo de creyentes y cogen ese pedazo de esa cruz grande y tienen que la imagen de Cristo ahí en yeso, y muchos hasta se la tiran encima. Esa no es la cruz de Cristo, señores, por favor, es un ídolo, una maldición que yo no la quiero en mi camino. Dice que la palabra de la cruz, o sea, la palabra de la cruz, para demostrar más claro, que es el evangelio. Para algunos, dice que para algunos es locura, para lo que se pierde es locura. Pero para lo que se salva, esto es a nosotros, es poder de Dios. Este es el evangelio. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Que el evangelio no era poder de Dios. Amén. Y la palabra de la cruz no es poder de Dios, no es el evangelio. Poder de Dios para salvación. Amén. Bueno, ahora creo que estamos entendiendo cuál es la cruz que tenemos que seguir, por favor. Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios. No vamos, por favor, a seguirlo con la idolatría que nos sacó el Señor y nos mandó a apartar en ella. Yo le estoy mostrando pruebas porque no soy yo el Señor. Porque cuando yo no demuestro las pruebas que no sean estas, entonces yo soy un mentiroso. Así es. Pero yo estoy demostrando a usted con las pruebas. Amén. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios para siempre. O sea que para aquellos que no aceptan esta palabra, la palabra de la cruz de Cristo, la palabra del evangelio de Cristo Jesús, vamos a tenerlo más claro, para aquellos es locura, pero dice la palabra, para los que se pierden, pero para los que creen en el poder de Dios. Amén. En Cristo Jesús, Señor. Vamos ahora a Efesios. Ve, la palabra de la cruz, ahí lo dijo claramente que es el evangelio de Cristo. Y ahí vamos a terminar con esto, yo pienso. Sí. Efesios. Sí, Efesios. 14. Efesios 1, 3, 14. Vamos a cerrarlo aquí ya con esto. Para dar fin ahí. Dice, bendito sea Efesios 1, 3 a 3, 14 días. Bendito seas el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nada terrenal, celestiales. Entonces usted tiene que poner sus ojos en lo que usted no ve. Celestiales. Según nos escogió en Él. A ver, Dios nos escogió en Cristo Jesús. Amén. En Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él. ¿Y usted cree yo con la idolatría soy santo? Gloria a Dios. Estoy con el anatema, yo soy santo. Estoy contaminado con el anatema, Pues, Dios no me cogió para yo seguir el anatema, ni idolatría. Dios me cogió para seguir la sangre del Cordero, para seguir el evangelio de la cruz de Cristo Jesús. Gloria a Dios. No para seguir imágenes establecidas por hombres de generaciones en de siglos en siglos. Creencia pagana de hombre. No, es para seguir la sangre del Cordero. Porque yo soy Dios, me llamó. Dios me escogió. Pero nosotros somos escogidos de Dios por medio de Él, por medio de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, de antes de la fundación del mundo, para que fueran sin santos y manchas delante de Él. Él dice, en amor, ven, habiéndonos presentado para ser adoptados, hijos suyos. ¿Por medio de quién?
es que la sangre de Cristo no se puede quedar por medio de Jesucristo. Amén. Dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según la santísima voluntad de Dios. Ahora, dice aquí claramente, ¿para qué Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús no ha adoptado como hijo? Por medio de la sangre de Cristo Jesús no indultó todos los pecados que le han hecho. Y usted sabe que hasta la sangre de Cristo lo puso Dios así. Mira lo que es el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo tiene poder en esta vida aquí, con los vivos hasta con los muertos. No creo que lo estoy diciendo usted. Hasta con los muertos. Toda la eternidad. Amén. Dice Pedro, gloria a Dios, lo voy a demostrar hasta con los muertos. Tiene poder la sangre de Cristo Jesús. Dice Pedro, antes de Jesucristo resucitar, antes que llegara el día que el Padre había indicado, los 3 días que el Padre había indicado, dice el apóstol Pedro, se le revela algo. Que Jesucristo fue a predicar a los que murieron ahogados en el diluvio, a los espíritus encarcelados. Santo Dios para siempre, los que una vez perecieron, dice la palabra, ahogados en el diluvio. Para que sean juzgados según los hombres, pero que vivan para delante de Dios. Viva, gloria a Dios por la sangre del Cordero. Mira dónde llegó la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no tiene frontera. La sangre de Cristo no tiene un alto, un stop que tú no puedes pasar. No, la sangre de Cristo traspasa hasta los últimos profundos. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios y en Pedro que esos fueron los que murieron ahogados en el diluvio. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Que perecieron en el mundo antiguo, pero la sangre de Cristo llegó hasta donde estaban ellos. Dios lo hizo como un acto de misericordia, que Dios hace lo que Él quiera con su poder. Bueno. Amén. Ve hasta dónde llegó la sangre de Cristo. Entonces esa es la que tenemos que seguir, esa es la cruz, esa es la verdadera cruz. Este evangelio que costó, esta salvación que costó precio de sangre. Dice que Dios, por medio de esta sangre ahora, no hizo puro. Dice, con el puro afecto de su voluntad, por la voluntad de Dios. Dice, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. No, para instrumento de alabanza de Dios. Para su gracia. No para a creer en la idolatría. Porque vemos unos hijos de Israel, como peor que los hijos de Israel. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención, ¿ve? Por su sangre, ¿ve? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia, ¿ve? Tenemos redención y el perdón de pecado. Por su sangre, sin su sangre no hay redención. Sin su sangre no hay perdón de pecado. Entonces, si nosotros no estamos entendiendo, creo que debemos entender ahora claramente. Gloria a Dios. Creo que ahora debemos entender claramente. Debemos decir, no, pero es verdad, tenemos que apartarnos de la idolatría, tenemos que dejar el anatema. Pero vamos a ver si mi ego no puede más, y mi orgullo. Gloria a Dios para siempre. Si no puede más, si se hace más fuerte que la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, dice que nos hizo, dice la palabra de Dios, que nosotros según la riqueza de su gracia, dice que nos hizo, dice sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. A ver, Dios derramó sobre de ellos, sobre los apóstoles, toda sabiduría y toda inteligencia, para que le enseñaran a la iglesia. Gloria a Dios. Bueno, ya sabemos nosotros eso, dándonos a conocer, está hablando los apóstoles, el misterio de su voluntad. Según su beneplácito. Según su beneplácito, o sea, como Él le place. El cual el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Dios tenía todo planeado. Porque por Jesucristo todas las cosas iban a ser reunidas por la sangre de Cristo. Amén. En la Dispensación. dispensación de Él, déjame bajarlo un poquito. Gloria a Dios para siempre. Dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Porque por Jesucristo todo fue reconciliado. Por la sangre de Cristo trajo la reconciliación allá arriba. Amén. Y aquí en la tierra. Gloria a Dios. Santo Dios para siempre. ¿Saben la sangre de Cristo, como acabo de explicar, no tiene frontera?
Dígame usted no llega a la sangre de Cristo. Diga usted que llegó hasta esos espíritus que estaban encarcelados. Ya Cristo había muerto, ya derramó la sangre preciosa de él. Todavía no había resucitado, pero ya había derramado la sangre preciosa. Cuando Cristo derrama la sangre del hermano, ya nosotros la enemistad se abole con la muerte de Cristo. Cuando Dios resucita al Padre, quiere decir que cuando el Padre resucita, la resurrección de Cristo, quiere decir la palabra de Dios claramente, que lo pone el Señor como la semejanza del bautismo, sepultura. Del viejo hombre tiene que darse sepultado en el bautismo, en el nombre de Jesús tiene que nacer un hombre nuevo por la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios para siempre, dice. Gloria a Dios. ¿Dónde fue que me quedé? Viviendo, sí, aquí abajo dice, en Él. Dice, en Él, quien es Él, en Jesucristo. En Él, así mismo, tuvimos herencia. En Él. Porque la palabra dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, conforme al propósito de Todopoderoso, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, o sea, según la voluntad del Todopoderoso, como Él quiso hacerlo. Aleluya. Esto no lo va a cambiar nadie. Gloria a Dios. Nadie va a cambiar esto, hermano, nadie va a cambiar la voluntad de Dios, nadie la puede cambiar. Y por más que usted quiera cambiar a los enemigos de Cristo, como dice el apóstol Pablo, los que se ponen a esta palabra, los que enseñan otra cosa, los que no quieren padecer, porque es muy fácil predicar un evangelio light. Es fácil ahora mismo no padecer. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. A ver, nosotros somos creados para la alabanza de su gloria. Dice la palabra de Dios, por medio de Jesucristo ahora. Somos nacidos para esto, dice, de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, lo que esperamos en Él, o sea, la venida de Cristo, lo que esperamos la venida de Cristo. En Él también, o sea, en Él Jesucristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de la palabra de la cruz, la palabra de verdad, el Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, tenemos el sello del Espíritu Santo, estamos sellados por Dios, por el Espíritu Santo, que somos de Cristo y de Dios. Amén. Por eso que dice el apóstol Pablo, las iglesias de Dios y las iglesias de Cristo. Amén. Y yo digo lo que dice Pablo, ¿las iglesias de Dios o la iglesia de Cristo? Amén. Dice que es lo que nos da, dice que dice la palabra de Dios para que sea la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la promesa? La promesa de esta salvación. Por eso fue que Dios le dijo, esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham y la simiente que era en Cristo Jesús. Le dijo, no lo hemos leído otra vez, lo hemos citado muchas veces. Amén. Bueno, vamos a entender la promesa. La promesa, ¿cuál es la salvación? ¿Qué Dios me prometió? Un carro aquí. No hay más. Una jipeta. ¿Qué Dios me prometió aquí? Una casa, la tierra. ¿Qué Dios me prometió? Un edificio en la tierra. No, Dios no me prometió nada de esas cosas. Dios me prometió la salvación y toda la promesa de Dios son celestiales, no terrenales. Amén. Bueno. En Él sí y en Él amén. Dice la palabra de Dios que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Santo Dios, que dice la palabra de Dios, qué palabra tan bella, que es la arra de nuestra herencia. O sea, sabemos nosotros que nuestra herencia se llama la vida eterna. Amén. Gloria. Amén. Jesucristo es la arra de nuestra vida eterna. Porque el Espíritu Santo es que la vida. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Santo Dios para siempre. Aquí el hombre no da vida. Es el Espíritu Santo que da vida. Entonces ahora yo creo que ahora en la iglesia estamos claros. Creo que nosotros tenemos que entender ahora mismo que las mismas escrituras no han demostrado nosotros sin discusión alguna. Porque tú no puedes discutir. Pablo dice en 1 Corintios, a ver si me recuerdo, no me recuerdo el capítulo, bueno, me puede pasar. Pablo dice, si alguno quiere contender, contienda sobre de Pablo. Porque nosotros, ni la iglesia de Cristo, ni la iglesia de Dios, dice Pablo, ni nosotros tenemos tal costumbre, está prohibido. Pablo dice, si ustedes no quieren aceptar la palabra de Dios, Como 14. bueno, 1 Corintios 14.
No, 14 del 32. gloria a Dios para siempre. No, eso es otra cosa ahí. Aquí está hablando de cubrirse o no cubrirse la cabeza, es que está hablando en Corintios. Dice Pablo que si alguno quiere ser contencioso con este tema o con cualquier otro tema, que ni ellos ni la iglesia de Dios tienen esa costumbre, o sea, no hacen eso. La iglesia de Dios y la iglesia de Cristo no contienden, sino obedece, porque para esto se nos llamó, para obedecer. Y si venimos aquí para congregarnos y Dios pone la sabiduría y la ciencia y los misterios de su bendita palabra en cualquiera que Dios lo quiera poner, porque esto es de Dios, es para sacarle provecho. Pero el provecho significa para salvación de nuestras almas. Amén. No para seguir la creencia, ni para seguir idolatría de hombre, ni mandamiento de hombre. No, como dijo Pablo, yo no fui con palabras humanas, porque si voy a predicar a ustedes el evangelio de la cruz, la palabra de la cruz, que es el evangelio de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, y yo vengo, Pablo dice, y yo vengo con sabiduría, santo Dios para siempre. Y Pablo dice que él viene con sabiduría. Si Pablo dice que si él hubiera venido con sabiduría de él, entonces iba a ser vana la cruz de Cristo. Porque no eran. Amén. Santo Dios. Se fue la cosa. Santo Dios. Pablo dice que si él iba con palabras de él, palabra añadida, palabra enseñada humanamente, doctrina de hombre, entonces toda la fe que ellos iban a fundar en palabra de hombre. Amén. Iba a ser fundada en doctrina humana. Pablo dijo, no, Pablo dijo, yo vine que me propuse no saber nada, solamente predicar al Cristo, la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo, predicando a Cristo crucificado. Eso es lo que Pablo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Por los siglos de los siglos. Santo Dios. Santo Dios, bendito Dios. Ya yo sé dónde está el problema. Gloria a Jesús. Por eso que tenemos, gloria a Dios para siempre, que tenemos que avanzarnos a la palabra de Dios. Amén. Mira. Tenemos que basarnos en la palabra de Dios y vivir por las escrituras. Y vivir por las escrituras, como manda la palabra de Dios, para que nuestra fe no sea fundada en palabrería humana. Entonces aquí ya sabemos lo que tenemos que seguir y cuál es la verdadera cruz que el cristiano tiene que seguir. Creo que el Señor no ha hablado claro. No queremos más claridad, porque yo creo que ya no necesitamos más claridad por ese en este punto. Porque en este punto ya está la cosa clara. De que nosotros tenemos que seguir la verdadera cruz de Cristo, que son estas palabras, que es la sangre que Cristo derramó. Y sin esta sangre no hay nada, hermano. Le digo a usted que la sangre de Cristo es todo. Amén. A menos para mí es todo. Bendito sea. No sé para usted, pero para mí la sangre de Cristo es todo. Santo Dios. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Que no hay pacto sin sangre, la sangre de Cristo selló el nuevo pacto. Con la sangre de Cristo se confirma el nuevo pacto. Bien. Mientras Cristo está vivo, que es tentador, dice en el libro de los Hebreos, pues el testamento no es válido. Por cuanto el tentador vive. Y se puede modificar o anular. Pero cuando el tentador muere ya no puede ni anular ni modificar. La palabra no la puede modificar nadie. Ni la puede anular nadie. La va a hacer medio para siempre. Esta es una palabra de Dios. Si usted cree que usted va a hacer lo que usted quiera, allá usted y su cuenta. Porque cuando su espíritu salga de su cuerpo, tendrá que darle cuenta a Dios como el mío también. Esto para obedecer lo que diga la Escritura. Si usted me muestra algo más de ahí, de lo que yo estoy enseñando para la gloria de Dios, si me demuestra más de ahí, entonces yo, como a veces siempre lo he dicho, me callaré y no predicaré más el evangelio de Cristo Jesús, porque me he comprobado que ha sido hombre que me ha puesto, no ha sido el Señor. Pero como a mí no me ha llamado hombre, porque yo
Cristo, tú me llamaste, tú tienes que responderme. Yo no tengo que pedirle cuenta a hombre ni que hombre me responda. Eres tú que tienes que responderme con tu veracidad de tu palabra. Para yo hablar con las pruebas, dame los capítulos, dame los versículos que están escritos de Génesis y Apocalipsis. Dame las palabras, dime las palabras que debo enseñarle a la iglesia de Cristo Jesús. Con las escrituras, dime lo que tengo que hablar. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, gloria, gloria. Poderoso. Damos gracias a Dios porque Él nos la da. Porque Dios no quiere que la iglesia se pierda, pero nosotros, como con Israel, que no quería que Israel se perdiera. Pero nosotros no. Gloria sea al Señor. Dios no quiere que tampoco su iglesia se pierda. Por eso que Dios nos está llamando ¿a qué? A que dejemos la idolatría y que nos pongamos de verdad en la palabra de Dios y no en los hombres. Gloria. Porque las de los hombres son fáciles. Pedro dijo que eran duras, ¿eh? Pero Pedro, que sabía, Pedro era el sobresaliente de todos los discípulos. Y cuando Pedro dijo que la palabra era dura, porque Pedro vio las consecuencias de que esta palabra es dura, que fue una multitud y dejaron al maestro solo, como lo hemos hablado otras veces. Y Jesús no le pidió a Pedro que se fuera, y a los otros 11 tampoco se lo pidió. Jesús le dijo a Pedro, si él se quería ir, la puerta estaba abierta. Pero no solamente a Pedro, Jesús nos dijo a todos nosotros, si usted no quiere aceptar los mandamientos de Dios porque son duras, usted se quiere ir, las puertas están abiertas. Amén. Jesucristo no iba a cambiar la voluntad del Padre por Pedro ni por nada. Hermano, es que Dios nos ha mostrado claramente, a través del mismo Cordero del Hijo de Dios, que usted sabe que Jesucristo, por un instante, Jesucristo quiso que el Padre lo librara, lo dice la palabra ahí, claro. Y por ese instante, Jesucristo, por esa petición que Jesucristo hizo, estaba en contra de la voluntad del Padre. Jesucristo reflexionó en un segundo, no dice que mañana ni pasado, ¿no? Ahí mismo. No dice que mañana fue Jesús reflexionó ahí mismo, digo, Padre, que no sea como yo, sino como tú. ¿Qué quiere decir con eso? Padre, se haga tu santísima voluntad, porque no es la mía que vale, la mía no sirve, dijo Jesucristo, es la tuya, Padre, se hará la tuya. ¿Y cuál es la del Padre? La voluntad del Padre, que Cristo viniera y padeciera y muriera y derramara su sangre preciosa para darle la entrada al santísimo tabernáculo de arriba. Amén. Dice la palabra del tabernáculo de Dios, que Dios morando con los hombres, alabado del hombre Dios para siempre. Dios viviendo con el hombre, Dios morando con el hombre. Pero, hermano, pero no es aquí, ¿no? Es allá en la santa ciudad. En el cielo nuevo, la tierra nueva. Aquí no va a morar, tú estás contaminado aquí. Eres muy santo para morar aquí en esta contaminación. Entonces, hay muchas formas de idolatrarse. Ahí estaba yo mirando un reportaje de que la puerta que habla, que si yo qué, que por ahí entra el Mesías, como dice en Apocalipsis, que si yo qué. Esto no es para buscar puertas, la única puerta es Jesucristo. Aquí no busquen más puertas, hay una puerta ya en Israel. Cuando no con la tumba de Jesucristo, que estaban diciendo ya un arqueólogo que esa no es donde está la iglesia, que hay una iglesia ahí, que dice que ahí está la tumba de Jesús, que no, que más abajo, que ya le encontraron al arqueólogo, que encontraron prueba que era más abajo. ¿Qué me importa a mí buscar la tumba donde Jesús no está allá? Yo tengo que ver la diestra del Padre, la que tú no me dices a mí que busque la tumba de Jesús, que me idolatre con rueda, que busque que puerta, que Jesús va a entrar, que me idolatre dicen mucho que porque Dios promete a Zacarías, que porque nosotros no entendemos lo espiritual, que Jesucristo va a venir del monte de Sión, pero ¿en qué monte va a poner los pies? En este. Ve, a no entender las cosas espirituales, la palabra de Dios. Jesucristo no viene a poner los pies aquí, porque la palabra dice que Jesucristo viene en la nube. Jesucristo no viene a poner los pies en esta tierra, entonces no puede entrar por ninguna puerta, porque por la única puerta que Jesús viene es por ahí arriba donde se fue. Así eran los ángeles a los apóstoles. Todavía no eran apóstoles, todavía no eran discípulos. El Espíritu Santo me llegó sobre ellos. Vosotros, ¿por qué se quedan así mirando así como ustedes ven, así como se va así? Como fue tomado en la nube, así, en el aire fue subiendo Jesucristo y ascendió de arriba hacia el cielo, ¿sí mismo? Sí va a venir. Entonces la palabra dice que vendrá en una nube y va a recoger lo suyo en el aire. Entonces, ¿de qué puerta tú me estás hablando a mí? Y que por ahí va a entrar el Mesías, que dice en Apocalipsis, al no tener discernimiento espiritual, decidimos las cosas terrenales, y entonces al rendir las cosas terrenales, nos volvemos en idolatría, nos convertimos en idólatras de esas cosas que le estamos dando el discernimiento en la carne terrenalmente. Entonces lo que hacemos es que nos idolatramos de esas cosas. Y Dios quiere hoy que darle un fin a estas cosas, porque esto es un trompiezo para la iglesia de Cristo Jesús. Bendito sea. Pero Pablo dice que aquellos, los que no racionan, los que no quieren venir a reconocer, son enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Dice Pablo, hay muchos que son enemigos. Ahora hay más. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que ellos, la gloria de ellos será su vergüenza. Y su vientre
dice el apóstol Pablo, su barriga, que va a aparecer también. Amén. Ve. Pero el que permanece en la palabra de Dios, verá la gloria de Dios, como le dijo Verá la gloria. Jesucristo a la hermana. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Verá la gloria de Dios. En aquel día la verá. No la del hombre, no la de Dios, la que siempre ha permanecido. Hasta aquí me ha llegado el Señor, el programa Jesús es mi esperanza. Espero que hemos quedado claros con este tema. La próxima semana voy a preparar ese tema muy interesante también que ha venido a la mente para la gloria de Dios. Que tengo que hablar del Espíritu, tengo que hablar de la iglesia, porque el mensaje del anticristo hace tiempo quiero prepararlo, pero no como yo lo quiero preparar. Voy a hablar del espíritu del anticristo, que ya estaba y que ha estado desde el siglo I, se revela que ya estaba. Tengo que hablar de dónde salieron los anticristos. Los que tienen el espíritu del anticristo. Los que tienen el espíritu del anticristo son los que son anticristos. Entonces tengo que preguntar, tengo que enseñar de dónde salieron, porque la palabra dice dónde salieron. También otro espíritu que está operando junto con el anticristo, el espíritu de Jezabel. Tengo que demostrarlo por la escritura porque Jesucristo lo dijo claro, Jesucristo lo dijo en Apocalipsis también. Y ya Jezabel ya ha pasado como 1000 años casi o más. Y cuando Jesucristo lo dice, que Jezabel no se quiere toda muerta. Un asunto aquí. Pero Jesucristo trae un sentido espiritual. Entonces tenemos que saber qué fue lo que Jezabel hizo. Dice la palabra que Jezabel junto con Rebeca llevaron al pueblo a la idolatría, a la fornicación espiritual, a inclinarse, a rendirle culto a dioses ajenos y no al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y quiero la semana que viene, si el Señor me lo permite, quiero hablar de esos dos temas que también están dentro del cuerpo de Cristo y que hay que sacarlo para afuera. Esto es un momento de salvación, dice el apóstol Pablo que ya la noche se acerca, pero que la noche está saliendo y viene el día. Bendito Dios. Es hora de abrir los ojos porque ya nosotros, la oscuridad ya no está en nosotros. Sigue en el mundo, pero no en nosotros. Es un momento de nosotros abrir los ojos Bendito Padre. y despertar para la gloria de Dios, Padre. Y si usted está buscando su salvación, usted también va a despertar en el nombre de Jesús.